Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Henry Peña. Hoy tengo el placer de acompañarlos en nuestro devocional en casa. Hoy estaremos orando desde el segundo libro de Crónicas, desde el capítulo 7, versículos del 1 al 10. Por su extensión no lo vamos a leer todo, pero sí quiero ponerlos un poquito en contexto y tiene que ver con Salomón termina de hacer una oración en gratitud al Señor porque finalmente permite construir una casa donde el Señor iría a habitar. Y esto finalmente es una respuesta que el Señor cumple a lo largo del tiempo, porque el anhelo de hacer la casa nace en el corazón de David, el rey David, padre del rey Salomón. Entonces démonos cuenta que esto se cumple a lo largo del tiempo en las manos del rey Salomón. Cuando el rey Salomón termina de orar, dice la palabra que descendió fuego del cielo, o sea que hay una manifestación del poder del Señor, como una respuesta a que Él ha escuchado una oración que vino como respuesta a una necesidad, bien sea en este caso por gratitud, por una promesa que hace Salomón de cómo va a hacer con la casa del Señor, donde Él morará, para qué lo va a dedicar. Entonces todo esto finalmente viene como una manifestación del poder del Señor. Lo que yo quiero con esto decirles es que el Señor responde nuestras oraciones, pero antes de esto, Él escucha nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Vemos que al rey David, le responde en las manos del rey Salomón, su hijo. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor siempre escucha todas nuestras oraciones. Y más que escucharlas, Él ya las conoce. Pero el Señor se manifiesta. Y yo quiero que en esta mañana podamos conectarnos con nuestro devocional en casa, con nuestra primera oración, palabra de confesión. Y no quiero dar inicio antes de que podamos reflexionar a lo largo del devocional con esta pregunta. ¿Qué experimentas cuando terminas de orar? Te amo, tu bondad nunca me falla, siempre estoy cada día en tus manos, desde el momento que despierto hasta irme a descansar, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, mi vida ha sido tan fiel, con cada aliento mientras vuelo, yo cantaré de la bondad de Dios. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que valorar aquí en este pasaje es cómo el Señor se manifiesta y cómo uno debe reconocer que el que se manifiesta es el Dios que tiene el poder para escuchar y para responder. Y vemos que al final del capítulo, del versículo 3, dice que
se postraron en rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Aquí hay una respuesta a la manifestación del poder de Dios. En este caso, el pueblo de Israel se está arrodillando al ver el poder del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos experimentar siempre que terminamos de orar. Más allá de la respuesta, es de tener el gozo, la certeza, la fe de que el Señor ha escuchado nuestra oración. Ya Él en su soberanía determinará si nos la responde o en qué momento nos la responde. De hecho, corrijo, Él sí responde a nuestras peticiones, solo que unas no las escuchamos, otras como no es la respuesta que quiero, entonces no le pongo mucha atención y el Señor nos llama a que le busquemos y lloremos en necesidad, pero también reconociendo que Él es un Dios. No siempre dirijamos nuestras oraciones como elevando súplicas, peticiones todo el tiempo, sino también de reconocimiento, de gratitud por lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. El hecho de que hoy estemos aquí, yo creo que ha sido respuesta a la oración de un padre, de una madre, de un pastor, de un grupo de ancianos, de un equipo de intercesión. ¿Cuántas personas estarán detrás de lo que hoy en día somos, o han estado detrás de lo que hoy en día somos nosotros, por la misericordia del Señor? Entonces vemos también que aquí también se cumple. Podemos cómo conectamos que a lo largo de la oración de alguien en un tiempo atrás, nosotros venimos a ser también resultado de esas oraciones. Entonces tal vez de pronto algunas de las personas que oraron por nosotros, por nuestra conversión, por tantas necesidades, seguramente ya ni estén vivos. Y finalmente el Señor de todas maneras respondió estas oraciones. Bueno, hermanos, entonces quiero que oremos con nuestra primera letra C de confesión, ante todo confesando al Señor que muchas veces oramos tal vez como un legalismo y no reconociendo que Él tiene el poder para responder nuestras oraciones. Señor y Padre Celestial, en esta mañana yo quiero unirme a mis hermanos que están aquí en el chat, pidiendo, Señor, que tú transformes nuestras vidas, que tú cambies nuestras oraciones, nuestras peticiones, oh Dios, en la manera en que las hacemos, oh Señor. Ante todo debemos confesar, Padre Celestial, que muchas veces somos ligeros en nuestra oración, tal vez es un legalismo o un costumbrismo, Señor, y seguramente, como en muchos casos, cuando estamos orando, Señor, ya estamos pensando de manera inmediata en un plan B, Señor, y no reconocemos que tú eres el único que puede responder nuestras oraciones, Señor. Queremos reconocer ante todo que tú eres al único Dios, al único bueno y sabio Dios al que debemos ir, Señor. Tú buscas que en cada necesidad dependamos de ti únicamente, Señor. Y confesamos, Padre Celestial, que hemos pecado contra ti porque nunca o en oportunidades hemos tenido como soporte, Señor, planes distintos al tuyo, Señor. Hemos buscado otras salidas, oh Dios, y no la que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, y te pedimos que tú nos guíes, Señor, en cómo debemos cambiar cada día, Señor, nuestra manera de orar delante de ti, pero ante todo reconociendo que eres tú el único que debemos elevar peticiones y oraciones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, pasamos a un tiempo de adoración, de alabanza. Escucharemos una canción y proseguiremos con nuestra segunda letra del acróstico. Me has guiado por el fuego, más cerca estás cuando oscura es la noche.
es vivir en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. Te damos gracias porque tú nos has provisto. Bueno, hermanos, aquí una vez más, retomando nuestra segunda letra A de adoración, quiero que leamos, acompáñenme desde el capítulo 1 que dice: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor, y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. En este pasaje podemos ver cómo en adoración tenemos que, como les decía anteriormente, vemos cómo el Señor se manifiesta en todo su esplendor, en el poder de su gloria, como Él es como si el Señor se alegrara de que nosotros oramos, le buscamos. Mire que dice acá que Salomón termina de orar y el Señor se manifiesta de manera inmediata. Esto es como yo lo asumo, como cuando el Señor se alegra y se manifiesta de manera inmediata. Si recuerdan la pregunta en la que estábamos reflexionando, en qué experimentamos, yo creo que nosotros deberíamos experimentar la misma alegría de saber que tenemos un Dios. Ustedes se pueden imaginar que estamos delante de Dios, el creador de todas las cosas, aún de lo que no vemos. Y es un privilegio, hermanos, que a través de la oración podamos tener esa conexión, esa cercanía con ese Dios bueno, creador de todas las cosas. Y es un motivo de adorar a un Dios tan bueno y tan misericordioso, como dice acá la palabra, que los israelitas lo reconocían. Y después adelante dice que el rey y todo el pueblo ofreció sacrificios delante del Señor y alistaron los instrumentos, los levitas, los instrumentos que el rey David tenía y con los que adoraba al Señor. Esto también es una muestra de ver cómo el rey David y Salomón, estos grandes hombres que no son distintos como hoy en día como nosotros, cuando tenemos esa cercanía con el Padre, siempre estamos preparados para adorarle, para alabarle. Y creo que una de las maneras de adorarles, más allá de lo instrumental, más allá de nuestros cánticos, no importa qué voz tengamos o si la tenemos o no, pero que podamos también manifestar nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Y creo que es grandioso de verdad poder uno adorar al Señor reconociendo la grandeza, su grandeza, reconociendo que es un Dios real, que escucha, que está presente, que Él se manifiesta. Aquí, más allá de la respuesta que tengamos a nuestra oración, es el gozo de saber que Él está, que es un Dios cercano, que Él habita con nosotros, que ese templo que el rey David anheló hacer y que el rey Salomón terminó de construir, en nosotros hoy está reflejado en nuestras propias vidas, en nuestro corazón. Somos este templo en el que el Señor mora y muy grande. La verdad que no hay palabras sino para poder describir que
el Señor a través de su Espíritu Santo mora en nosotros. Imagínense en nosotros pecadores, hombres que somos vulnerables y que bueno, con tantos defectos, pero que el Señor le ha placido por su misericordia habitar en nosotros. Cuando le creemos, cuando realmente reconocemos quién es Él. Vamos a adorarle, Señor y Padre Santo. Queremos en esta mañana darte gracias, pero antes reconocer que te adoramos por lo que tú eres, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios amoroso, un Dios que te ha placido en tu creación tenernos a nosotros, Señor. Que a través de la oración, Señor, de conectarnos contigo, Señor, tú nos permites tener la oportunidad de adorarte por lo que tú eres, de reconocer lo grande, de reconocer tu infinita misericordia, Señor, tu soberanía, Señor. Como, Señor, también debemos permitir que tengamos estos tiempos de continuo, Señor, para reconocerte lo cercano que tú eres, Señor, que tú estás allí. Y por eso te damos infinitas gracias, Señor, y te adoramos eternamente, Padre Celestial. Permítenos que cada día podamos tener un tiempo en el que podamos, Señor, adorarte por lo que tú eres, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Permítenos formarnos, oh Dios, conforme al carácter tuyo de adoradores, Señor, todo el tiempo, con nuestros actos, con nuestro testimonio, Señor, poder decirle al mundo que tú habitas en este templo, en esta casa que tú has creado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, te entrego todo a ti. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, te entrego todo a ti. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. Bueno, hermanos, continuando con nuestra acróstico en súplica, yo quiero que nos podamos detener y reflexionar en lo siguiente. ¿Cuántas veces cuando oramos lo hacemos, como les decía anteriormente, como tal vez como una costumbre o un legalismo, como cuando uno hace un checklist? Ya hice lo que tenía que hacer, eso es lo que me dicen que haga cuando tengo alguna necesidad y ya lo hice. Y una vez terminado esto, lo primero que hacemos es como que bueno, ahora sí voy a desarrollar el plan que tenía, un plan B, porque como humanos debemos reconocer que nosotros no creemos en las cosas sino hasta que las tenemos.
no para todos los casos, pero en la mayoría de los casos, cuando estamos en necesidad es porque estamos esperando una respuesta. Y muchas veces, hermanos, estamos orando, pero ya tenemos un plan. Lastimosamente, esa es una realidad con la que vivimos continuamente. Tal vez nuestras angustias, nuestros desesperos nos llevan a realizar una diversidad de planes, pero nunca reconocemos que el plan principal y el único es la voluntad del Señor. Cuando oramos a Él con unos corazones sinceros y humillados delante del Señor, ahí debemos descansar. El solo hecho de poder reconocer que tenemos un Dios y que Él nos responde ya es un motivo suficiente para descansar en Él y poner a prueba nuestra fe, recordando que el Señor en sus promesas las cumple todas. No hay ninguna que se escape a sus promesas, y no hay nada que aún en nuestras necesidades se quede fuera del control del Señor. Él tiene el control de todas las cosas, y finalmente lo que yo quiero invitar a los hermanos en esta mañana es que cada vez que terminemos de hacer una oración podamos experimentar la paz, el descanso, como cuando tú tienes un problema y te lo cuentas a alguien y tú como que descansas, dices, me quité un peso de encima. Yo creo que esta no es una comparación distinta cuando decimos que al orar al Señor, hacer nuestras peticiones al Señor, hemos descargado nuestras cargas a un Dios que responde, que es la gran diferencia con las que hacemos cuando contamos con amigos, y es que el Señor sí escucha, nos consuela y nos trae respuestas conforme a su voluntad. Muchas veces tal vez lo que nos permite orar en diferentes direcciones, cada vez que tenemos aún con la misma necesidad, oramos de una forma o de otra, siempre pidiendo lo mismo, como queriendo ¿cómo les explico? Como queriendo forzar a que el Señor responda a mi oración. Entonces como que el Señor diga, si no es de esta forma, entonces es de esta. Pero no, el Señor tiene respuestas para cada una de nuestras necesidades solamente en una manera, en la voluntad de Él. Solamente esa voluntad es potestad de Él y no de nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es confiar en el Señor, tener un corazón convencido de que el Señor es el único que puede responder nuestras necesidades sin planes B, con el único plan, nuestra mirada y nuestra confianza puesta en el Señor. Yo quiero que oremos en esta parte de súplica, reconociendo eso. Señor, yo quiero pedirte, Señor, que guíes, Señor, nuestras vidas, Señor, en adelante, Padre Celestial, pidiéndote perdón y suplicándote, oh Dios, que muchas veces hemos pecado, Señor, aún desde nuestra misma oración, Señor, aún en nuestra forma como estamos orando, tal vez con planes B, con planes C, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Perdónanos, oh Dios, porque aún no reconocemos que tú eres el dueño de todas las cosas, que en ti está el control de cada una de ellas, Señor, y que tú respondes conforme a tu voluntad en tus tiempos, oh Dios, no en los nuestros, no mirando nosotros mismos el tiempo al cual debemos esperar una respuesta, sino confiar, Señor, en que tú has escuchado y que tú harás en tu tiempo conforme a tu perfecta voluntad. Perdónanos, Señor, que reconocemos, Señor, que hemos pecado, Señor, cuando no tenemos fe en ti, Señor, cuando no te reconocemos como nuestro contestador, nuestro sustentador, Señor. Eres tú quien sustenta nuestra fe, eres tú quien permites que nosotros podamos, Señor, cada día mirarte, Señor.
Perdónanos, oh Dios, una vez más y queremos dejar todo, Señor, nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad, aún nuestros deseos, Señor. No importa cuál sea nuestra necesidad en tiempo, Señor. Yo te pido que tú tomes el control, Señor. Yo coloco las oraciones y las peticiones de mis hermanos en esta mañana, dejando todo en tus manos, Señor, que eres tú el único, Señor, que tienes la potestad de responder conforme a tu voluntad y que sabemos, oh Dios, que tú, como tus hijos, tú nos das cosas buenas y nos responde, Señor, en el debido tiempo, Señor. Danos paz y gozo en el corazón para poder saber esperar en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, pasamos a una nueva canción y terminaremos con nuestra acción de gracias. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, te entrego todo a ti. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, te entrego todo a ti. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, llegamos a nuestra parte final. Estamos en acción de gracias y qué bonito que encontramos en el pasaje. Recuerden que estamos en Segunda de Crónicas y vamos a remitirnos al versículo 10. Dice el versículo 10 que entonces el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón, por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Hermanos, miren, acá es muy bonito ver cómo el Señor, digamos aquí la palabra dice que a David, a Salomón y a su pueblo Israel. David quien tuvo el anhelo en su corazón, Salomón quien cumplió el Señor en sus manos hacer la casa y en su pueblo, nosotros hemos heredado esta palabra y yo así lo veo y tenemos que ser agradecidos porque finalmente después de cada oración eso es lo que finalmente debemos experimentar. Dice acá, gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor ha hecho. ¿Por qué diría que por el bien? Y para nuestro caso, para referirnos a nuestros casos de hoy en día, como iglesia, como hijos de Dios, es porque el Señor tiene todas las cosas buenas para sus hijos. Él no pretende que nada malo nos vaya a suceder. Seguramente permitirá algunos momentos, algunos acontecimientos en nuestras vidas como correctivos, como disciplina, pero no porque Él quiera que pasemos por circunstancias difíciles. Pero finalmente todo es bueno, aquí todo es bueno y hermanos, yo creo que es un motivo
más que suficiente para dar gracias, porque el Señor ha respondido muchas cosas. Hasta el día de hoy, a Él le ha placido tenernos acá, tenernos con vida, podernos conectar, hacer un devocional. Gracias a la iglesia por esta herramienta de podernos comunicar a través de la palabra, a través de la oración. Y hermanos, de verdad que eso es un motivo de mucha alegría. Entonces vamos a terminar este tiempo, este devocional, dándole gracias al Señor, porque Él responde, porque Él escucha. Más que responde es porque Él escucha nuestra oración, para que podamos dimensionar que estamos frente a un Dios al que por el poder de su palabra lo hizo todo, y que todo está en su control, todo le pertenece a Él. No hay nada que esté fuera del control de la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, estemos alegres en esta mañana, estemos gozosos en adelante, porque el Señor escucha, porque el Señor está atento a cada una de nuestras peticiones, de tal manera que, hermanos, que sea un motivo. Entonces, vamos a orar en ese sentido. Señor y Padre Celestial, gracias queremos darte en esta mañana, porque tú eres un Dios tan maravilloso, Señor, que aún inclinas tu oído, Señor, para escucharnos, que nuestras peticiones no se quedan en el vacío, Señor, que tú las recibes, que tú estás atento a cada una de ellas, Señor, que tú, Padre Celestial, vives todo el tiempo atento a cada necesidad nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre estar agradecidos por lo que tú haces en nuestra vida, porque nos permite despertar, porque nos permite, Señor, poder alabarte, adorarte. Podemos bendecirte a través de nuestras oraciones, Señor, a través de nuestra alabanza, aún de nuestros testimonios, Señor. Yo te doy infinitas gracias por estos tiempos, oh Dios, por lo que tú permites en nuestra vida, Señor, aún por las necesidades, porque a través de ellas tú te glorificas, oh Dios. Eres tú, Señor, quien, sí, Señor, te glorifica, Señor, en medio de nuestra necesidad. Padre Celestial, gracias te doy por cada hermano que está aquí reunido, Señor, a través de este YouTube, Padre Celestial, en este devocional en casa. Bendícelos, Padre Celestial. Bendice, Señor, cada necesidad. Responde, Señor. Pero yo te pido de manera especial que nos llenes de gozo en esta mañana, que podamos abrir nuestros ojos y decir, Señor, tú estás con nosotros. Padre, manifiéstate en nuestras vidas con el gozo y con alegría, Señor. Y así nos vamos, Señor, en esta mañana de este devocional, con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por el tiempo y pueden colocar sus comentarios aquí en la cajita de estos mismos. Y bueno, recuerden que pueden publicar, traspasar esta información a aquellos que estimen ustedes conveniente que deben escuchar la palabra del Señor. Muchas gracias y hasta un próximo devocional en casa. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.